Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestra comprensión de cómo funciona la economía está determinada por sesgos de confirmación. La forma en que vemos el mundo está determinada por nuestras creencias. Hacemos hincapié en los hechos que confirman las ideas que ya tenemos, por eso leemos periódicos que reflejan nuestras propias opiniones políticas y buscamos amigos con ideas afines. La economía no es diferente, nuestras creencias preexistentes moldean nuestras actitudes hacia los hechos. Esto significa que a menudo no tomamos las decisiones económicas más acertadas. En lugar de analizar la evidencia y tomar decisiones en consecuencia, buscamos reglas simples que podamos aplicar a cada nueva situación. Este enfoque puede llevarnos por mal camino porque la economía puede ser profundamente contradictoria. Imagina a una ONG medioambiental que hace campaña contra la caza furtiva. Acaba de interceptar un envío de colmillos de marfil enviado por un grupo de cazadores furtivos que matan elefantes en peligro de extinción. ¿Qué debe hacer con el marfil confiscado? La intuición moral nos dice que el comercio de marfil ilegal es censurable, lo que significa que debemos destruirlo, ¿verdad? No. El razonamiento económico sugiere que la mejor opción sería hacer lo que intentaban hacer los cazadores furtivos y vender el marfil. Pero, se preguntarán, ¿no pondría eso a la ONG en la misma situación que a los cazadores furtivos? No del todo. La venta del marfil recaudaría los fondos necesarios que permitirían a la organización continuar su trabajo en el futuro. No solo eso, lanzar el marfil al mercado reduciría el valor de los colmillos de elefante al hacer que escaseen menos, lo que reduciría los incentivos de los cazadores furtivos para matar a otros elefantes. Como puede ver, adoptar una perspectiva a largo plazo como la que ofrece la economía cambia el cálculo moral implicado en todo tipo de decisiones. Esto no significa que la economía se base únicamente en una fría racionalidad. Piensa en un mercado. En su forma más simple, es solo un mecanismo para asignar recursos escasos, los compradores y vendedores se reúnen en el mercado para intercambiar bienes y servicios de manera consensuada. Sin embargo, los mercados no son los mecanismos infalibles que a veces se percibe que son. No todos los bienes se pueden comprar y vender libremente, y algunas cosas, como el marfil, deben regularse más estrictamente que otras. Imaginemos, por ejemplo, un mercado en el que los padres, los vendedores, y los adoptantes, los compradores, pudieran intercambiar bebés por dinero en efectivo. Es bastante fácil imaginar que ambas partes lleguen a un acuerdo de beneficio mutuo. Pero en este caso, los economistas plantearían una objeción. Desde su punto de vista, este intercambio fracasa porque descuida los intereses de un tercero, a saber, el bebé. Este tipo de fallo del mercado es el resultado de lo que los economistas llaman una externalidad, es decir, el costo de un intercambio que corre a cargo de un tercero, que no puede dar su consentimiento al intercambio. Y ahí es donde entra en juego la regulación. Es un intento de salvaguardar los intereses de todas las partes en un intercambio, ya sean los de los bebés, los elefantes o el medio ambiente. Los derechos de propiedad intelectual son un mal necesario en la lucha por una mayor innovación. La innovación es el motor que hace que la economía siga funcionando, y que las ruedas del crecimiento económico sigan girando. Sin embargo, salvaguardar la innovación requiere derechos de propiedad intelectual. Puede parecer una paradoja. Sin duda, sería mejor si las innovaciones fueran gratuitas para que todos las usaran y mejoraran, ¿verdad? En realidad, no. El problema es uno que ya nos hemos encontrado antes: conducir libremente. Si todas las innovaciones estuvieran disponibles públicamente para que todos las utilizaran, habría pocos incentivos para que nadie dedicara recursos a la investigación y el desarrollo que sustentan toda innovación. Por eso es importante proteger los ingresos de los innovadores. Al garantizar que se beneficiarán de su trabajo, los innovadores del mañana reciben un incentivo para continuar hoy con su trabajo, a menudo difícil y lento. Ahí es donde entran en juego los derechos de propiedad intelectual.
Cuando el Estado hace cumplir los derechos de propiedad intelectual, en la práctica está otorgando al creador de una innovación una licencia exclusiva para comercializar y obtener beneficios de un producto determinado. Por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual y la innovación van de la mano. Pero esta no es la única forma de impulsar la innovación, varios gobiernos han experimentado con modelos alternativos. En los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, tanto Gran Bretaña como Francia concedieron premios a los innovadores en concursos públicos. Una vez que el ganador recogió su premio, la innovación se puso al alcance de todos. Si bien esto constituía un gran incentivo para que los innovadores compitieran entre sí, también tenía un inconveniente. La innovación suele ser impredecible, nadie sabe cómo será la tecnología del mañana. Pero si quieres premiar a alguien, tienes que saber qué criterios utilizarás para juzgar su presentación. Esta condición, a su vez, reduce el campo de la innovación. Las empresas también han experimentado con enfoques novedosos. Una idea son los grupos de patentes, un acuerdo entre empresas competidoras de la misma industria para controlar conjuntamente las patentes que todas pueden utilizar. Esto se conoce como competition, un acrónimo de las palabras cooperación y competencia, y se ha utilizado para tratar de reducir el precio de las innovaciones. Los economistas tratan de hacer del mundo un lugar mejor proporcionando información a los responsables políticos. ¿Qué es lo que hacen exactamente los economistas? De hecho, hay muchas cosas, pero destacan dos roles. Como suelen estar instalados en las torres de marfil del mundo académico, una de las tareas más importantes de los economistas es contribuir a nuestro conocimiento del mundo. Pero también tienen otra función, menos teórica. Los economistas tratan de hacer del mundo un lugar mejor proporcionando ideas sobre las que los responsables políticos puedan actuar. Eso significa que los economistas suelen desempeñar un papel importante en los debates públicos. Tomemos el cambio climático, por ejemplo. Los científicos nos dicen que la mejor manera de prevenir un calentamiento global catastrófico es mantenernos dentro del presupuesto de carbono anual que se nos ha asignado, y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos cada año. Dado que conocer los presupuestos está prácticamente en la descripción del trabajo de los economistas, están en una posición ideal para ayudarnos a determinar la forma más eficiente, y menos costosa, de asignar nuestro presupuesto de carbono. Entonces, ¿cómo abordan los economistas problemas como este? Se basan en modelos para analizar el comportamiento de los actores. Dos teorías son particularmente adecuadas para este propósito. La primera es la teoría de juegos. Esta es esencialmente una forma de modelar el comportamiento y las estrategias de actores egoístas que también son interdependientes y se ven afectados por las acciones de los demás. Un ejemplo famoso es el dilema del preso, un experimento mental que analiza cómo se comportarán dos presos sin saber lo que hace el otro. ¿Se traicionarán el uno al otro en busca de una sentencia más leve o se quedarán callados? La teoría de juegos plantea dos preguntas sobre este tipo de situaciones. Primero, ¿cuál es la mejor decisión para el individuo? Y en segundo lugar, ¿cuál es la mejor decisión para varias partes en conjunto? Otra herramienta útil es la teoría de la información, que se centra en la forma en que las personas utilizan la información privada. Para tener una idea de cómo funciona esto, imagine a un agricultor arrendatario y a un propietario. El propietario de la tierra tiene información privada, algo que solo él sabe, sobre la fertilidad de una parcela de tierra que quiere arrendar a un agricultor. Cuando llegue el momento de redactar el contrato con su nuevo inquilino, bien podría proponer un modelo de participación en los beneficios en lugar de alquilar el terreno por una suma fija. Después de todo, sabe lo fértil que es la tierra y confía en que generará grandes beneficios. El análisis de la información privada permite a los economistas hacer predicciones informadas sobre el comportamiento individual. Y saber lo que es probable que hagan las personas en determinadas situaciones es una base excelente para hacer recomendaciones políticas. La economía tiene mucho que aprender de las ciencias sociales y las humanidades. La teoría económica comienza con un cuento de hadas. Érase una vez, dice, el Homo economicus.
Este personaje legendario de los libros de texto de Economía 101 es el que toma decisiones egoístas y calculan racionalmente. Pero como sabe muy bien cualquiera que haya sentido el atractivo de la comida chatarra poco saludable, los humanos no son criaturas perfectamente racionales. ¿Qué más nos impulsa entonces? Un lugar donde los economistas pueden buscar respuestas es en las ciencias sociales y humanas. De la filosofía al derecho, de la historia a la psicología o de la sociología a las ciencias políticas, todas estas disciplinas tienen una cosa en común: todas se preocupan por lo que mueve a las personas, los grupos y las organizaciones. Sus intentos de llegar al meollo de la condición humana nos han presentado a toda una serie de personajes que complementan al Homo economicus. Tomemos el Homo sociologicus de la psicología. Está lejos de ser racional, y los psicólogos están muy interesados en explorar los impulsos ocultos que lo llevan a tomar decisiones que sacrifican sus intereses a largo plazo por placeres a corto plazo. ¿Por qué, por ejemplo, gasta todo su dinero hoy en lugar de guardar una parte para un día difícil o para su jubilación? La psicología también es útil si quieres entender un comportamiento que no es egoísta. ¿Qué nos hace empáticos y capaces de dar sin esperar nada a cambio? La sociología añade otro personaje a nuestro elenco en expansión, el Homo socialis. ¿Qué puede aprender un economista de esta cifra? Bueno, las economías son sistemas sociales que dependen de valores como la confianza. Como no siempre tenemos acceso a toda la información que necesitamos para tomar decisiones informadas, a menudo compramos cosas porque confiamos en el vendedor o en una recomendación de otra persona. Pero no es solo la confianza lo que sustenta las economías. Si quieres entender por qué alguien obedece las reglas y paga sus impuestos, o no, es útil entender a otro personaje, el Homo juridicus, ya que el comportamiento está determinado tanto por normas legales como sociales. Ni el Estado ni el mercado son perfectos, y ambos se necesitan el uno al otro para funcionar correctamente. El mercado y el Estado se describen con frecuencia como pertenecientes a esferas completamente separadas. Pero al contrario de lo que se suele decir de ellos, no compiten entre sí, de hecho, cada uno necesita del otro para funcionar correctamente. Eso se debe a que hacen cosas diferentes. Tomemos como ejemplo los mercados. Sin ellos, habría poca competencia o innovación. Sin embargo, sin el Estado y el Estado de Derecho, los mercados caerían en la anarquía. Después de todo, las empresas necesitan protección y los contratos deben hacerse cumplir para que el mercado funcione. Y, como hemos visto, es el Estado el que proporciona una supervisión regulatoria que protege el bien común cuando los mercados fallan. Pero no son solo los mercados los que fallan de vez en cuando, sino que los Estados también pueden hacerlo. Pensemos en los políticos. Lo que quieren por encima de todo es ser elegidos o reelegidos, lo cual es bastante lógico, ya que no podrían hacer nada si no tuvieran el poder. Pero esa búsqueda de aprobación en las urnas también puede distorsionar su toma de decisiones. Este es un tema común durante la campaña electoral, cuando los políticos explotan los prejuicios o la ignorancia de los votantes en lugar de tratar de hacer que la gente cambie de opinión. Una práctica más peligrosa es complacer a grupos de intereses especiales. Prometer a los grupos de votantes lo que quieren es una excelente manera de lograr que acudan el día de las elecciones, pero no es necesariamente una forma brillante de elaborar una política económica. Las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Esto es especialmente cierto en el caso de los compromisos de gastos, porque su costo real puede ser difícil de calcular. Invertir en una infraestructura de transporte público ruinosa puede parecer una obviedad durante un discurso de Muñón, pero, ¿y si el Estado necesita pedir dinero prestado para arreglar el sistema de transporte? El proyecto de ley final puede superar fácilmente la aritmética aproximada de los políticos que buscan votos. Las empresas se enfrentan a un dilema similar cuando se trata de la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones y por qué? Cada empresa tiene múltiples partes interesadas, grupos afectados por el funcionamiento de una empresa. Equilibrar los intereses de las diferentes partes interesadas puede ser una tarea difícil. Tomemos como ejemplo a dos partes interesadas que se encuentran en prácticamente todas las empresas, los inversores y los empleados.
Si los primeros dictan la política, podrían caer en la tentación de ignorar los intereses de los trabajadores de la empresa, y terminar recortando puestos de trabajo en busca de mayores márgenes de beneficio. Por el contrario, si los empleados toman la delantera, también podrían permitir que las ganancias a corto plazo se interpongan en las estrategias a largo plazo y simplemente aumenten sus propios salarios, dejando muy poco para reinvertirlo. Por lo tanto el Estado como las empresas pueden fracasar si no toman decisiones informadas que tengan en cuenta los intereses de todas las partes interesadas. El cambio climático parece un problema de difícil solución, pero los economistas ya han ideado posibles soluciones. Desde el aumento del nivel del mar hasta los fenómenos meteorológicos extremos y las sequías más frecuentes, es probable que los efectos del cambio climático global sean catastróficos a menos que actuemos pronto. Sin embargo, políticas como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que ayudarían a contrarrestar el calentamiento global son extremadamente difíciles de implementar, y los economistas pueden ayudarnos a entender por qué. El hecho de no tomar medidas sobre el cambio climático es un ejemplo de lo que los economistas llaman la tragedia de los bienes comunes, que se refiere esencialmente a un conflicto de intereses entre las personas y el bien común. Imagínese lo que pasaría si las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran a nivel mundial. Todos se beneficiarían, ¿verdad? El problema es que esto solo podría lograrse si los países individuales implementaran las políticas correctas. Sin embargo, dado que el cambio a fuentes de energía más limpias y la reducción de las emisiones son costosos, existe un fuerte desincentivo para implementar esas políticas a nivel nacional. Esto se ve agravado por el hecho de que cada país representa solo una pequeña fracción de la población total de la Tierra. A nivel nacional, los beneficios de las políticas respetuosas con el medio ambiente serían relativamente pequeños. Por lo tanto, hay un fuerte incentivo para viajar gratis. Los países que no cambien su comportamiento individual y sigan contaminando la atmósfera aún pueden beneficiarse de los difíciles cambios introducidos por otros. La tragedia de los bienes comunes es el resultado de la generalización de la libertad. Todo el mundo necesita adoptar políticas que contrarresten los efectos del cambio climático, pero nadie tiene ningún incentivo para implementarlas individualmente. Debido a esta situación, las medidas voluntarias para combatir el cambio climático han fracasado. El Protocolo de Kioto de 1997 es un buen ejemplo. Si bien un gran número de países firmaron un acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, hubo muchos éxitos, especialmente por parte de países como los Estados Unidos, que nunca ratificaron el protocolo. Los economistas han presentado dos propuestas políticas que creen que podrían acabar con este nudo gordiano. El primero es un impuesto global al carbono. La autoridad estatal responsable cobraría a los contaminadores un precio fijo por tonelada de dióxido de carbono emitido, donde quiera que se encuentren en el mundo. La segunda opción propuesta por los economistas es un sistema de permisos de emisión negociables. Esto requeriría establecer un límite global para la cantidad de gases de efecto invernadero que se pueden emitir cada año. Luego, los gobiernos emitirían permisos para emitir un determinado tonelaje de dióxido de carbono, que las empresas podrían comercializar libremente. Los países del sur de Europa tienen problemas con el mercado laboral, la competitividad y la deuda. Millones de europeos están preocupados por su futuro económico, y no es de extrañar. La economía del continente enfrenta una serie de desafíos serios, especialmente en los países del sur de Europa. El desempleo en países como Grecia, España y Francia está por las nubes en comparación con los países del norte de Europa, los Estados Unidos y Canadá. Es especialmente malo para dos grupos de edad distintos, los jóvenes de entre 15 y 24 años al comienzo de sus carreras, y las personas mayores de entre 55 y 65 años al final de sus carreras. Peor aún, muchas de estas personas están en situación de desempleo de larga duración. El mercado laboral en sí mismo es una perspectiva desalentadora para quienes buscan trabajo.
Muchos trabajos son de corta duración, insatisfactorios e inseguros, mientras que los trabajos mejor remunerados requieren una amplia capacitación, cuyo costo es una carga que recae sobre todo en los contribuyentes. El sur de Europa también tiene otros problemas. La introducción del euro como moneda común en 1999 se diseñó para aumentar la integración europea y acelerar el desarrollo económico, pero tuvo un coste elevado. Desde 1999, muchos países del sur de Europa han registrado un aumento de los salarios más rápido que la productividad. Eso ha hecho que sus economías sean mucho menos competitivas de lo que deberían ser en la economía global actual. Antes del euro, podían devaluar sus monedas individuales para aumentar la competitividad, pero esa opción ha estado descartada desde la introducción de una moneda común controlada por un Banco Central Europeo. Tanto la deuda pública como la privada se han ido acumulando durante el mismo periodo. Una deuda alta significa tasas de interés altas, especialmente una vez que los bancos comienzan a preocuparse por si los países son capaces de pagar su deuda. Esto ha aumentado la presión sobre los bonos del Tesoro del sur de Europa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una propuesta ambiciosa es avanzar hacia un Estado federal europeo en el que todos los países miembros compartan los riesgos por igual. La especulación financiera tiene sus usos, pero también puede ser peligrosa. Pocos temas en economía son tan feroces y emocionalmente disputados como las finanzas. Esto se debe en parte a la herencia de la crisis financiera de 2008, y a la consiguiente visión generalizada de que los banqueros son especuladores imprudentes que derrumbaron la economía mundial. Pero las finanzas son una de esas cosas de las que no podemos prescindir. Si pudiéramos, ya nos habríamos librado de ellas y nos habríamos ahorrado los costosos y complicados rescates públicos de los últimos años. Entonces, ¿qué son las finanzas? Básicamente, es un servicio para prestatarios. Piense en una hipoteca. El banco proporciona a los prestatarios crédito para adquirir algo que de otro modo no podrían adquirir. Sin embargo, no son solo los hogares los que solicitan préstamos, sino que las empresas y los gobiernos también necesitan un acceso inmediato al crédito para que el espectáculo siga adelante. Es difícil imaginar una economía que funcione sin préstamos ni préstamos. El sector financiero también ofrece seguros contra el riesgo. Sin esa red de seguridad, los prestatarios podrían terminar fácilmente en problemas. Un buen ejemplo de ello es el fabricante de aviones Airbus. La mayoría de las ganancias de la empresa están en dólares, mientras que sus gastos se pagan en euros. Esto significa que es vulnerable a las fluctuaciones repentinas del tipo de cambio entre el dólar y el euro. Si el dólar cayera bruscamente, la empresa tendría problemas para pagar sus facturas. El seguro contra fluctuaciones de esta naturaleza es un mecanismo de seguridad vital para Airbus. Sin embargo, como lo demostró la crisis financiera, la especulación financiera también puede desestabilizar la economía. Esto ocurre cuando productos financieros que de otro modo serían útiles se vuelven tóxicos, y una de las principales causas de ello es la titulización, la práctica financiera de agrupar diferentes tipos de deuda y venderla a un tercero. Volvamos a nuestro ejemplo de una hipoteca sobre una casa. Una vez que el banco le haya prestado el dinero, puede decidir mantener el préstamo en sus libros y cobrar los reembolsos en los próximos 30 o 40 años, o puede vender el préstamo a otro banco. En principio, negociar préstamos no tiene nada de malo, de hecho, es esencial si un banco quiere diversificar su cartera o reinvertir sus activos. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, si un banco sabe que siempre puede anular una hipoteca y hacer que otra persona asuma los riesgos, es probable que se vuelva menos escrupuloso a la hora de decidir quién puede solicitar un préstamo. Eso es precisamente lo que ocurrió en 2008. Cuando la gente empezó a darse cuenta de que se habían otorgado una gran cantidad de hipotecas a personas que no podían pagar la deuda, todo el sistema financiero se derrumbó como un castillo de naipes. La gente se dio cuenta de que tenían activos que no valían ni el papel en el que estaban escritos. Y se apresuraron a deshacerse de ellos, lo que llevó a muchos bancos a la quiebra. El Estado está en el centro de la vida económica, pero es el mercado el que impulsa la innovación. Ya hemos visto cómo el Estado,
y el mercado son como el yin y el yang de la vida económica, dos fuerzas interdependientes y complementarias en un sistema más grande. En este abrir y cerrar de ojos, analizaremos más de cerca su relación. Por paradójico que parezca, el Estado es el centro de la vida económica en todas las economías de mercado, porque desempeña tres funciones distintivas e importantes dentro del mercado. La primera función es la de la contratación pública. Aquí, el Estado se convierte en comprador de bienes y servicios para todo, desde la construcción de edificios públicos, carreteras y ferrocarriles hasta el funcionamiento de hospitales. Esto tiene el beneficioso efecto dominó de impulsar la competencia entre los proveedores. Pero el Estado no solo forma parte del mercado, sino que también está por encima del mercado. Como poder legislativo y ejecutivo, establece los parámetros de la economía de mercado mediante la emisión de permisos y licencias para empresas de taxis, supermercados e incluso derechos de aterrizaje de aerolíneas. En ese papel, el Estado también es un árbitro de los mercados. El Estado observa el juego de las fuerzas económicas e interviene para garantizar que se respeten las reglas del juego, y que los actores dominantes no abusen de su poder. Entonces, ¿cuál es el papel del mercado? La competencia abierta en los mercados libres proporciona varios bienes que el Estado por sí solo no puede ofrecer. Tomemos como ejemplo la asequibilidad. Los monopolios pueden cobrar lo que quieran por sus servicios porque los clientes no pueden ir a ningún otro lugar. Como era de esperar, los precios suelen estar por las nubes. La competencia significa que los proveedores tienen que convencer a los clientes de que compren sus servicios en lugar de los de otra persona, y bajar sus precios suele ser el argumento más convincente de todos. Pero si eres un proveedor y quieres reducir tus precios, también tendrás que encontrar la manera de reducir tus costos. La innovación y la eficiencia son los efectos secundarios de la apuesta de los proveedores por ofrecer precios competitivos. La digitalización ofrece nuevas oportunidades y plantea nuevos problemas. Ya vivimos en la economía digital. Compramos y realizamos operaciones bancarias en línea, nos ponemos al día con las noticias y los chismes en nuestros teléfonos inteligentes, y nos mantenemos en contacto con amigos en Facebook. Lo que todas las plataformas de la nueva economía digital tienen en común es que son ejemplos de mercados bilaterales, mercados en los que compradores y vendedores interactúan a través de un intermediario. La globalización ha hecho del mundo un lugar más pequeño, lo que significa que compradores y vendedores de todos los rincones del mundo pueden intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a medida que el mundo se ha hecho más pequeño, la economía global ha crecido mucho. Entonces, ¿cómo decidimos con quién hacer negocios? Los mercados bilaterales como Amazon hacen que esto sea mucho más fácil. Al ofrecer un mercado digital, unen a compradores y vendedores donde quiera que se encuentren. Sin embargo, a diferencia de los mercados tradicionales, estas plataformas también actúan como reguladores para garantizar que las transacciones sean justas y fluidas. En algunos casos, incluso regulan los precios, piense en iTunes de Apple, que limita el costo de las descargas a $0,99 por canción. Pero hay un inconveniente. Las plataformas digitales solo funcionan cuando confiamos en que no harán un uso indebido de nuestros datos personales. ¿Cómo puedes saber qué sitios web son seguros? La respuesta, inquietante, es que a menudo no se puede. Incluso las grandes empresas han sido objeto de robos masivos de tarjetas de crédito en los últimos años. Piratearon sus datos a 40 millones de clientes de Target en 2013, mientras que a otros 56 millones de clientes de Home Depot les robaron los suyos al año siguiente, y a 80 millones de clientes de la compañía de seguros de salud Anthem se les estafaron los suyos en 2015. Añada a la mezcla las condiciones de uso, a menudo dudosas, que muchos sitios web obligan a los usuarios a firmar, y hay motivos de sobra para preocuparse. Entonces, ¿cómo se puede restablecer la confianza? Una solución es una legislación que proteja a los usuarios contra las cláusulas unilaterales. No necesitamos ir muy lejos para ver cómo podría ser eso en la práctica, ya que ya tenemos leyes de este tipo en el mundo real. Piensa en un estacionamiento. Si dejas tu coche allí, aceptas las condiciones de uso del propietario. Sin embargo,
Estas condiciones están estrictamente limitadas, no pueden incluir una cláusula que diga que está bien que el propietario del estacionamiento se vaya en su automóvil.